En los anales de la literatura universal pocas correspondencias brillan con la intensidad y la sabiduría de las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Más que una mera colección de misivas, este epistolario se erige como un faro de guía para el alma en formación, una trama íntima donde la experiencia y la profunda introspección se tejen en consejos atemporales. Acompáñenme, como narrador experto, a desvelar la esencia de esta relación única, enfocándonos exclusivamente en la trama central que se despliega a través de las palabras de Rilke. Todo comienza a finales de 1902 en la Academia Militar de Wiener Neustadt, donde un joven cadete de apenas 20 años, Franz Saber-Capus, se encuentra en la encrucijada de su destino, apasionado por la poesía, pero constreñido por un futuro militar que siente ajeno a su espíritu. Capus se atreve a enviar sus versos a Rainer Maria Rilke, por entonces un poeta reconocido, en busca de orientación y quizás de una confirmación de su vocación. La carta de Capus no sólo contenía poemas, sino también una confesión honesta de su desasosiego y sus más íntimas inquietudes. La respuesta de Rilke, fechada en París el 17 de febrero de 1903, marca el inicio de esta trama epistolar. Desde el primer instante, Rilke establece una pauta fundamental. A la crítica externa carece de valor ante una obra de arte. Las obras son existencias misteriosas y cualquier palabra crítica solo engendra malentendidos. En lugar de buscar validación en la externa, Rilke insta a Capus a la introspección radical. La pregunta crucial no es si sus versos son buenos, sino si debe escribir, si se moriría si se le prohibiera hacerlo. Si la respuesta brota de una necesidad ineludible, entonces su vida entera debe construirse alrededor de ese imperativo creativo. Le aconseja volverse hacia la naturaleza, describir lo que ve y le experimenta con sinceridad humilde, refugiarse de los motivos comunes y, sobre todo, explorar su propia infancia, ese tesoro de los recuerdos como fuente inagotable de inspiración. Una obra de arte es buena cuando nace de la necesidad y su juicio reside únicamente en su origen, la soledad. En este proceso se convierte en una morada, un santuario donde el ruido del mundo exterior se desvanece. Poco después, desde Viareggio, Italia, el 5 de abril de 1903, Rilke retoma la correspondencia ofreciendo consejos sobre el uso de la ironía. La ironía, si bien puede ser un medio para concebir la vida en momentos creativos, no debe dominar la existencia. Debe ser pura, utilizada con tiento, y si amenaza con hacerse demasiado familiar, uno debe volverse hacia objetos mayores y más graves que la harán sentir pequeña e indefensa. Es un instrumento, no un fin. En esta misma carta, Rilke hace una recomendación que revela la profundidad de sus propias influencias. Insta a Capus a leer las obras del gran escritor danés Hans Peter Jacobsen, especialmente sus 6 novelas cortas y la novela Niels Line. Jacobsen es, para Rilke, un maestro en la esencia de la creación, alguien de quien ha aprendido la profundidad y la eternidad del acto artístico. Sumergirse en sus libros es sumergirse en un mundo de dicha y riqueza, una experiencia que moldeará la trama de su evolución. El 23 de abril, también desde Viareggio, Rilke se regocija por la positiva acogida de Capus a la obra de Jacobsen. Niels Line, en particular, es descrito como un libro que lo contiene todo, desde los aromas más suaves de la vida hasta el sabor grandioso de sus frutos más complejos. Rilke insiste en la importancia de releer estas obras, descubriendo en ellas siempre una nueva gratitud y una fe más profunda en la vida. Reiterando su rechazo a la crítica estética, Rilke enfatiza que sólo el amor puede comprender y ser justo con las obras de arte. Insta a Capus a confiar en sus propios sentimientos y en el crecimiento natural de su vida interior. El arte, para Rilke, es un proceso de gestación y alumbramiento. Sin medidas de tiempo. Un año no sirve y 10 años no son nada. Ser artista es madurar como el árbol, con paciencia infinita. Profundizando en la crítica a Richard Demel que Capus había mencionado, Rilke diferencia la sensualidad de Demel el celo de una comprensión más amplia y pura del sexo. La experiencia artística está íntimamente ligada a la sexual, ambas expresiones del mismo anhelo y dicha. Sin embargo, Rilke advierte que la fuerza creativa debe ser inconsciente de sus virtudes para mantener su naturalidad. Si el artista no es tan puro como necesitaba en su relación con lo sexual, si ama solo como hombre y no como ser humano, su arte corre el riesgo de ser estrecho y efímero, teñido por prejuicios y altanerías. El 16 de julio de 1903, desde Borsuede, en una gran llanura nórdica,
Rilke ofrece uno de los consejos más célebres o la paciencia con todo lo que queda sin resolver en el corazón, amar las preguntas como si fueran cuartos estancos y como si fueran libros escritos en un idioma muy extraño. No se deben buscar respuestas que no se pueden vivir, a la clave es vivir las preguntas para que un día, sin darse cuenta, uno pueda vivir en la respuesta. Rilke profundiza en la sexualidad, calificándola de experiencia sensorial, en nada diferente a la pura mirada o a la pura sensación con que una hermosa fruta llena la lengua. Es una experiencia grande e infinita, un conocimiento del mundo. El error no es recibirla, sino malgastarla, usarla como estímulo superficial. La belleza en animales y plantas es una forma silenciosa de amor y anhelo. La fecundidad, sea física o espiritual, es una. La creación espiritual brota de la física, una repetición eterna, más dulce y encantadora de la voluptuosidad física. Rilke vislumbra la maternidad tanto en el hombre como en la mujer y sugiere que la gran renovación del mundo consistirá en que ambos sexos, liberados de confusiones, se busquen como hermanos y vecinos, compartiendo el peso del sexo. Finalmente, insta a Cappus a amar su soledad, a soportar su dolor como un lamento hermoso, ya que su ampliación indica un crecimiento interior. Le aconseja ser bueno y tranquilo con quienes quedan atrás, no atormentarlos con sus dudas, y buscar una profesión que le dé independencia. En Roma, el 29 de octubre de 1903, Rilke se excusa por la demora en responder, atribuyéndola a sus viajes y a la necesidad de calma para escribir. Describe su llegada a Roma, inicialmente abrumado por el ambiente de museo, turbio y falto de vida y la infinita sobrevaloración de sus restos. Sin embargo, tras semanas de resistencia, aprende a reconocer la verdadera belleza de la ciudad en las cosas sencillas, las aguas vivas que danzan en fuentes, los jardines, las escaleras diseñadas por Miguel Ángel. Es en medio de estas impresiones que uno se concentra y se recupera de la ambición ruidosa del mundo. Promete escribir más extensamente una vez que se instale en su vieja azotea perdida en lo más profundo de un gran parque. Cerca de la Navidad, el 23 de diciembre de 1903, desde la misma Roma, Rilke consuela a Cappus sobre la dificultad de la soledad en esas fechas. La soledad, lejos de ser algo a temer, es enorme y nada fácil de llevar, pero su grandeza es motivo de alegría, pues es el terreno donde se crece. La clave es adentrarse en uno mismo y no encontrarse con nadie durante horas, como se hacía de niño. Si las ocupaciones adultas parecen insignificantes, ¿por qué no seguir viéndolo todo como un niño desde la distancia de la propia soledad, que es en sí misma trabajo, rango y oficio? Rilke insta a Cappus a pensar en el mundo que lleva en su interior, a ponerlo por encima de todo lo externo. Aborda el miedo a la infancia y la pérdida de la fe en Dios, sugiriendo que tal vez Cappus nunca lo ha poseído, sino que Dios es el que va a venir, el futuro, el fruto final de un árbol cuyas hojas somos nosotros. Somos los constructores de Dios, a partir de lo nimio, con cada acto solitario y sincero. Insta a Cappus a celebrar la Navidad con la devota idea de que su propia angustia vital podría ser necesaria para que él empiece a ser. La correspondencia continúa con una carta fechada en Roma el 14 de mayo de 1904. Rilke se disculpa nuevamente por el retraso y elogia el soneto de Cappus que ha recibido, incluso copiándolo para que el joven poeta lo vea con letra ajena, una experiencia que revela la autenticidad de la obra. Reiterando la necesidad de abrazar lo difícil, Rilke aborda el amor. El amor entre personas es quizá lo más difícil que se nos ha pedido, lo máximo, la última prueba y el último examen. Los jóvenes, principiantes en todo, deben aprender a amar, un proceso largo que requiere una mayor y más profunda forma de estar solo. El amor no es una fusión prematura de lo no resuelto, sino una ocasión sublime para que el individuo madure, para llegar a ser algo en sí mismo, para llegar a ser mundo. Rilke critica el error común de los jóvenes de arrojarse a los brazos del otro con todas sus imperfecciones, perdiéndose a sí mismos y al otro, buscando refugio en las convenciones. El amor verdadero, como la muerte, no tiene reglas comunes basadas en el mutuo acuerdo. Es una tarea que exige un desarrollo inmenso. Rilke profetiza un futuro donde la mujer, liberada de las convenciones, será un ser más humano que el varón, y el amor se transformará en una relación entendida de persona a persona, ya no de hombre a mujer, donde dos soledades se protejan, se delimiten y se saluden. Finaliza la carta recordando a Cappus su primer gran amor, no como una pérdida, sino como la primera vez que estuvo profundamente solo, el primer trabajo interior que ha hecho en su vida. Desde Borgevigar, Suecia,
El 12 de agosto de 1904, Rilke aborda el tema de las tristezas y el dolor. Lejos de evitarlas, deben ser soportadas con confianza, pues son momentos de tensión donde algo nuevo y desconocido se introduce en nosotros. Son un tránsito y aunque parezca que nada sucede, nos transformamos como una casa donde entra un huésped. El futuro, dice Rilke, entra en nosotros de esta forma para transformarse antes de que tenga lugar. Por eso es vital estar solos y atentos en la tristeza. Nuestro destino no viene de fuera, sino que sale de los hombres. La soledad es, en el fondo, ineludible. Debemos aceptar nuestra existencia en toda su extensión, ser valientes con lo más extraño, con lo más asombroso y con lo más inexplicable. La cobardía ante lo inexplicable ha empobrecido la vida y limitado las relaciones humanas. Los dragones de nuestra vida pueden ser princesas que esperan vernos apuestos y valientes, y lo terrible, en su profundidad, es lo desvalido que requiere nuestra ayuda. Si la intranquilidad o la melancolía afloran, hay que pensar que la vida no lo ha olvidado, que lo tiene en sus manos o no lo dejará caer. La enfermedad misma es un medio del organismo para liberarse de lo extraño. Hay que tener paciencia y confianza y no juzgar el pasado con reproches, pues incluso los errores pueden ser fragmentos genuinos de la vida. En la penúltima carta, desde Furugor, Suecia, el 4 de noviembre de 1904, Rilke reitera la necesidad de paciencia y confianza para lo difícil y para la soledad. La vida, afirma, tiene razón en todos los casos. Todos los sentimientos que sobrecogen y elevan el ser son puros. La duda, si se educa, puede convertirse en una cualidad positiva, una obrera sagaz para construir la vida si se le exige pruebas y argumentos. Finalmente, en París, el segundo día de Navidad de 1908, Rilke se congratula por la existencia sólida expresable de Capus en su fuerte solitario. Celebra esta cruda realidad de su vida militar, su título y uniforme, como un camino más auténtico que las ocupaciones medio artísticas y reales que en su proximidad al arte terminan negándolo periodismo, critica gran parte de la literatura superficial. Le desea que el año entrante lo mantenga y fortalezca en esa realidad. La trama de su correspondencia concluye así, con Rilke afirmando la validez de cualquier vida que se viva con autenticidad y profundidad, sea cual sea el camino elegido, siempre y cuando se derive de una necesidad interior y se abrace la propia soledad como fuente de crecimiento y creación. Esta secuencia de cartas, más que un mero intercambio, narra el desarrollo de una filosofía de vida, un diálogo entre el maestro y el alumno sobre la vocación, la soledad, el amor, el arte y la existencia misma. Es la trama de un despertar interior, una invitación a vivir las preguntas y a encontrar en la propia profundidad las respuestas que el mundo exterior rara vez puede ofrecer. Rilke, con cada misiva, no sólo aconseja a Capus, sino que teje una obra maestra de guía espiritual para todo aquel que se atreva a emprender el camino del autodescubrimiento y la creación.